cuando la amante de mi marido decidió humillarme, pensó que estaba ganando. Me envió 100 fotos de ellos juntos, sonriendo, besándose, como si quisiera enterrarme en el dolor. Pero no esperaba la única imagen que yo le enviaría. Una que lo cambiaría todo. Me llamo Noelia, y siempre creí que había nacido para el amor. Esa era mi verdad más profunda, la que llevaba en el pecho como una certeza absoluta. En Mérida, compartía mi vida con Mario, mi esposo, un hombre que, durante años, fue literalmente todo lo que siempre soñé encontrar. Mario era amable de una forma que me tocaba el alma. Atento en los detalles que importaban. Romántico de un modo que me hacía sentir especial todos los días. Era el tipo de esposo que elogiaba mis recetas con una sonrisa genuina, que me esperaba en la puerta con flores frescas, que insistía en darme besos largos y miradas prolongadas que lo decían todo sin necesidad de palabras. A los ojos del vecindario, de los familiares y amigos, nuestro matrimonio era el retrato perfecto de la pareja ideal. Un ejemplo vivo de complicidad y cariño verdadero. La gente nos miraba y susurraba, miren cómo se aman. Yo sentía un orgullo inmenso por eso. Creía, con toda sinceridad, que había encontrado mi final feliz. Pero el tiempo, implacable como siempre es, empezó a desnudar la verdad capa por capa. Mario ya no sonreía más. Los cambios fueron sutiles al principio, casi imperceptibles. Las flores desaparecieron por las mañanas. Los elogios cesaron poco a poco. Su toque, que antes era constante y cálido, se volvió ausente. Sin darme cuenta de lo que estaba ocurriendo, pasé de ser una esposa adorada a una figurante dentro de mi propia vida. Sus palabras se volvieron secas, cortantes como cuchillas. Lo que antes era puro afecto se transformó en silencio pesado, órdenes frías, total indiferencia. Era como si me hubiera vuelto invisible para el hombre que un día me hizo sentir como la única mujer del mundo. Soportaba todo en silencio, tragándome el amargor diario como si fuera algo normal, natural. Aprendí a disimular con sonrisas forzadas aquello que me destruía por dentro, día tras día. La tristeza se convirtió en mi compañera de rutina, siempre presente, siempre susurrando que quizá ya no era suficiente. Las mañanas comenzaron a llegar sin expectativa. Las noches terminaban sin conexión. Me miraba en el espejo y veía a una mujer que se estaba perdiendo, apagándose lentamente. El amor que creía eterno se deshacía en mis manos, y no sabía cómo detenerlo. Mario llegaba a casa, saludaba con un gesto distante, comía en silencio y desaparecía frente al televisor. Yo intentaba conversar, pero recibía respuestas monótonas. Intentaba tocarlo, pero él se alejaba. Intentaba sonreír, pero él ni lo notaba. La mujer que un día bailaba por la casa, que cantaba en la ducha, que veía magia en los pequeños momentos, estaba desapareciendo. En su lugar, solo quedaba una sombra que cumplía con las tareas del hogar, que mantenía la casa en orden, que fingía que todo estaba bien cuando alguien preguntaba. Y así, sin darme cuenta, me volví prisionera de mi propia vida, esperando un milagro que nunca llegaba, una palabra amable que nunca venía, una mirada que ya nunca buscaba la mía. Una tarde cualquiera, entre el ruido incesante de las bocinas y el calor sofocante de las calles llenas del centro de la ciudad, mi destino fue interrumpido por un encuentro completamente inesperado, Iván. El mismo Iván que, en mi juventud, compartió conmigo las noches de discotecas iluminadas por luces de colores, donde bailábamos con los cuerpos pegados y reíamos como si el mundo entero fuera nuestro. Aquellos tiempos parecían tan lejanos, casi como si hubieran ocurrido en otra vida. Me reconoció de inmediato. Sus ojos brillaron con aquel mismo calor de antes, esa intensidad que había olvidado que existía. Con sorpresa y una dulzura que me tomó desprevenida, dijo: ¿Noelia? ¿No puede ser que seas tú? Su voz llevaba una mezcla de incredulidad y alegría genuina. Era como si 20 años hubieran desaparecido en un parpadeo. Ahí estaba él, todavía con aquella sonrisa que me derretía, todavía con esa forma de mirar que me hacía sentir especial. Ese encuentro reavivó algo que yo creía completamente muerto dentro de mí. Una llama que pensé que se había apagado para siempre empezó a titilar de nuevo. Comenzamos a hablar. Primero por casualidad, luego por deseo. Todos los días. Él me llamaba, me enviaba mensajes, buscaba formas de verme. Iván escuchaba con atención real cuando yo hablaba. Elogiaba con sinceridad. Preguntaba por mí,
por mi vida, por mis sueños. Cosas simples, pero que parecían tan raras en mi mundo actual. ¿Cómo estás, Noelia? ¿De verdad, cómo estás? Me preguntaba, y yo sentía que realmente quería saber la respuesta. Sus preguntas no eran formalidades. Cuando respondía, él escuchaba cada palabra, reaccionaba, preguntaba más. Era como si volviera a existir para alguien. Y, entre una charla y otra, las miradas prolongadas empezaron a arder más que las palabras. Había una electricidad en el aire cada vez que nos veíamos. Una tensión dulce, peligrosa, que me hacía sentir viva de una forma que había olvidado que era posible. No has cambiado nada, Noelia. Sigues tan hermosa como siempre, dijo una tarde, y sentí mi corazón acelerarse de un modo que no ocurría desde hacía años. Me sentía viva otra vez. Completamente viva. En sus brazos reencontré no solo una antigua pasión que creí perdida para siempre, sino sobre todo a mí misma. A la mujer que era antes de perderme en el silencio de Mario. La culpa por la traición me destrozaba por dentro. Sabía que estaba cruzando una línea, que estaba traicionando los votos que había hecho, que estaba siendo desleal. Pero el placer de ser deseada de nuevo, de ser tocada con ternura, de ser vista y valorada, me mantenía en pie. Iván me tocaba como si fuera preciosa. Me besaba como si tuviera sed de mí. Me decía palabras que me llenaban de vida, que me recordaban quién era realmente debajo de toda esa tristeza acumulada. Nunca te olvidé, Noelia. Nunca pude olvidarte, susurraba, y yo creía en cada palabra. Por primera vez en años, me miraba en el espejo y veía a una mujer deseable. Por primera vez en mucho tiempo, sonreía sin fingir. Por primera vez desde que no recordaba cuándo, me sentía completa. El contraste era brutal. En casa, era invisible. Con Iván, era el centro del universo. En casa, era silenciada. Con Iván, era escuchada. En casa, era rechazada. Con Iván, era intensamente deseada. Y así, entre la culpa y el placer, entre lo que era correcto y lo que me hacía sentir viva, me dejé llevar por ese torbellino de emociones que despertó con un simple Noelia. ¿No puede ser que seas tú? Cada encuentro con Iván se convirtió en una fuga de la amarga realidad que vivía con Mario. Era como si tuviera dos vidas completamente diferentes, una en la que era solo una sombra, y otra en la que era una mujer completa. Me sentía ligera, viva, deseada. Por primera vez en años, volví a arreglarme con verdadero entusiasmo. Elegía la ropa pensando en cómo él me miraría. Me ponía lápiz labial imaginando cómo sonreiría al verme. Salía de casa con una sonrisa genuina en el rostro, no esa sonrisa forzada que usaba como máscara. Las manos de Iván acariciaban no solo mi cuerpo, sino también mis heridas. Tenía una forma de tocar que curaba dolores que ni siquiera sabía que tenía. Cuando pasaba los dedos por mi cabello, cuando besaba mi frente, cuando me abrazaba como si no quisiera soltarme nunca, sentía que me estaba reconstruyendo. Yo no hablaba mal de Mario con Iván. No era necesario. Iván escuchaba lo que estaba entre líneas, percibía lo que no podía decir. Entendía mi silencio, mi tristeza contenida, mi necesidad desesperada de ser amada. Te mereces ser feliz, Noelia. Te mereces ser amada tal como eres, decía él, y sus palabras eran como un bálsamo para mi alma herida. El vacío en el que vivía con Mario era completamente llenado por la presencia de Iván. Me hacía reír, y hacía tanto que no reía de verdad. No esa risa educada que soltaba por compromiso, sino esa carcajada espontánea que nace desde lo más profundo del pecho. ¿Recuerdas cuando bailábamos hasta no poder mantenernos de pie? Preguntaba él, y yo recordaba. Recordaba cuando era una mujer que bailaba, que soñaba, que vivía intensamente. Empecé a darme cuenta de cuánto me había perdido en el silencio de Mario. Cuántas partes de mí misma había dejado morir. Cuántos sueños había enterrado. Cuántas facetas de mi personalidad había sacrificado tratando de ser la esposa perfecta para un hombre que ya ni siquiera me veía. Iván, con sus preguntas simples y sus halagos sinceros, me reconectaba con aquella mujer de antes. Aquella que bailaba por la casa, que cantaba en la ducha, que tenía opiniones propias, que reía fuerte, que deseaba cosas, que tenía planes y sueños. ¿Qué quieres hacer hoy? Preguntaba él, y me daba cuenta de que hacía años que nadie se interesaba por lo que yo quería. ¿Cuál es tu color favorito?
Preguntaba, y me daba cuenta de que había olvidado que tenía preferencias. ¿Qué te gusta? Preguntaba, y redescubría que me gustaban muchas cosas. Y aunque la culpa insistía en acechar por los rincones de mi conciencia, ya no me sentía equivocada. Me sentía viva. Por primera vez en años, me sentía completamente viva. Aún así, nada era definitivo. No tomaba decisiones drásticas, no hacía planes para el futuro. Solo me permitía sentir. Me permitía ser tocada, ser deseada, ser amada. Me permitía reír, soñar, existir. Iván nunca me presionaba. Nunca exigía respuestas para las que no estaba lista. Solo me ofrecía lo que había perdido: atención, cariño, deseo, vida. No tienes que decidir nada ahora, Noelia. Solo sé tú misma, decía él, y yo me sentía agradecida por haber encontrado a alguien que me permitía ser yo sin exigencias. Pero la vida tiene sus propios planes, sus propios tiempos. Y yo no tenía idea de que el destino estaba a punto de tomar las riendas de la situación, decidiendo actuar por cuenta propia de una forma que lo cambiaría todo para siempre. Por ahora, solo vivía cada momento, cada caricia, cada sonrisa que Iván me daba. Redescubría quién era, pieza por pieza, beso por beso, abrazo por abrazo. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentía completa. Una tarde cualquiera, estaba en casa cuando mi celular vibró. Un número desconocido apareció en la pantalla. Dudé antes de contestar, pero no hizo falta. De repente, 100 fotos comenzaron a llegar, una tras otra, como una avalancha implacable. Ahí estaba Mario. En bares, sonriendo de una forma que yo no veía hace años. Abrazado a otra mujer, una mujer que yo no conocía, pero que parecía conocerlo muy bien. En algunas fotos, se besaban con una intimidad que me hizo tragar en seco. En otras, reían juntos como si compartieran chistes privados. Foto tras foto, veía a mi esposo viviendo una vida paralela. Una vida donde era amable, atento, romántico. Donde sonreía, donde tocaba, donde mostraba afecto. Todo lo que había dejado de hacer conmigo, lo estaba haciendo con ella. La secuencia de fotos terminaba con un mensaje de la amante, escrito con una arrogancia que me hizo apretar los puños. Ahora él es mío. Me congelé. Por un instante, sentí que el corazón se me salía del pecho. Mi primera reacción fue de absoluto shock. Pero, al contrario de lo que esperaba de mí misma, no lloré de tristeza. Lloré de alivio. Fue un llanto silencioso, profundo, liberador. Como si me quitaran un peso enorme de los hombros. Como si, finalmente, todo tuviera sentido. Nunca estuve equivocada. Nunca. Toda esa culpa que cargaba por estar con Iván, toda esa sensación de que era una mala esposa, todo ese dolor de sentirme rechazada sin entender por qué, todo eso se deshacía ante la cruda verdad. Mario no me había abandonado emocionalmente porque yo no era suficiente. Me había abandonado porque había encontrado a otra persona. Mientras yo me culpaba por el frío en nuestra relación, él estaba calentando la cama de otra mujer. De repente, todo tenía sentido. Los silencios, la frialdad, la falta de interés, la ausencia de cariño. No se trataba de mí. Nunca se trató de mí. Se trataba de él y de las decisiones que había tomado. Con una calma que me sorprendió, una calma casi cruel, tomé mi celular y comencé a fotografiar la realidad de nuestra casa. Toallas sucias tiradas en la cama, ropa por el suelo, platos sucios en el fregadero, calcetines apilados en la sala. Todo el desorden que ya ni notaba porque me había acostumbrado a vivir en él. Seleccioné las fotos más reveladoras de nuestra realidad doméstica y se las envié a la amante, acompañadas de una sola frase que salió de mi corazón sin filtros. Es todo tuyo. Puedes venir a vivir aquí. No lo decía con sarcasmo. Lo decía con total sinceridad. Si ella quería a Mario, podía quedarse con él. Y con todo el equipaje que venía con él, la falta de romanticismo del día a día, la ausencia de amabilidad, el frío doméstico, la rutina sin afecto. Ser amante era fácil. Encuentros esporádicos, momentos robados, siempre mostrando la mejor versión de uno mismo. Pero ser esposa. ¿Vivir el día a día? ¿Convivir con la realidad cruda de cómo es alguien en verdad? Eso era completamente distinto. Envié las fotos y me senté en el sofá, todavía procesando lo que había pasado.
No había rabia en mi corazón. Había una claridad cristalina que no sentía desde hacía años. Estaba libre. Libre de la culpa, libre de la duda, libre de la sensación de no ser suficiente. Mario había hecho su elección, y ahora yo podía hacer la mía sin cargar el peso de la traición. Miré el celular y vi un mensaje de Iván que había llegado la noche anterior, un mensaje que aún no había respondido. Una invitación dulce y directa para que me fuera a vivir con él. Por primera vez en años, yo sabía exactamente lo que quería hacer. Por primera vez en mucho tiempo, tenía absoluta certeza de mi próximo paso. La verdad me había liberado de una forma que nunca imaginé que fuera posible. Y con esa libertad recién descubierta, estaba lista para recomenzar mi vida. Esta vez, eligiendo conscientemente dónde quería estar y con quién quería estar. No dudé ni un segundo. Abrí la conversación con Iván, donde aún estaba su mensaje de la noche anterior. Aquella invitación dulce y directa que yo había dejado sin respuesta, que me fuera a vivir con él. Esta vez, sabía exactamente qué responder. Escribí con los dedos firmes, sin temblor, sin dudas. Sí. Acepto. Quiero vivir contigo. Apenas lo envié, sentí una paz inmensa apoderarse de mí. Era como si finalmente hubiera encontrado el camino que debía haber elegido hace mucho tiempo. Esa misma noche, sin gritar, sin hacer una escena, pero con el alma encendida por una fuerza silenciosa que no sabía que tenía, comencé a empacar mis cosas. Sabía que ya no había vuelta atrás. Sabía que era hora de partir. Mario llegó a casa y me encontró guardando ropa en una maleta. Se detuvo en la puerta del cuarto, completamente sorprendido. ¿Noelia? ¿Qué estás haciendo? Estoy empacando mis cosas, respondí sin mirarlo, mientras seguía doblando mi ropa con calma. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Preguntó, y casi me reí de la ingenuidad de su pregunta. Mario suplicaba explicaciones. Buscaba respuestas como si realmente no supiera lo que estaba ocurriendo. Como si no tuviera idea de lo que podría haber causado esa situación. Tienes que explicarme qué está pasando, Noelia. No puedo arreglarlo si no me dices cuál es el problema. Pero ya no necesitaba dar ninguna explicación. Había pasado demasiado tiempo de mi vida tratando de justificar mi dolor, tratando de explicar por qué me sentía infeliz, tratando de hacer que él entendiera lo que estaba mal. No hay nada que explicar, Mario. Solo me estoy yendo. ¿Pero a dónde? ¿Por qué? Podemos hablar, podemos arreglarlo. Dejé de empacar por un momento y lo miré. Vi desesperación en sus ojos, una confusión genuina. Pero también vi algo que me llamó la atención, él estaba preocupado por perderme, no por entenderme. Sabes perfectamente por qué me voy, dije, volviendo a doblar mi ropa. Y no podemos arreglarlo. Hay cosas que no tienen vuelta. Mario intentó tocarme, pero me aparté. No con rabia, sino con firmeza. Ya no tenía derecho a tocarme. No después de todo. Noelia, por favor. Hablemos. ¿Qué puedo hacer para que te quedes? Nada, respondí con una sinceridad que él no esperaba. Absolutamente nada. Cerré la maleta y tomé mi bolso. Mario me siguió hasta la puerta, aún tratando de entender, aún pidiendo explicaciones que ya no estaba dispuesta a dar. No puedes simplemente irte así. No después de todos estos años. Claro que puedo. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo. Cerré la puerta sin mirar atrás. Cada paso que daba lejos de esa casa era un paso hacia mi libertad. No sentía tristeza. Sentía alivio. En los brazos de Iván encontré más que un simple refugio. Encontré una paz verdadera. Por primera vez en años, reía con una sinceridad absoluta. Dormía sin miedo, sin ansiedad, sin esa sensación constante de que algo estaba mal. La libertad tenía un nuevo aroma que ahora impregnaba mi piel. Era el perfume de quien había elegido su propia vida, de quien había decidido ser feliz por sí misma. Tomaste la decisión correcta, me dijo Iván en nuestra primera noche juntos. Te mereces ser feliz. Y yo sabía que tenía razón. Me merecía ser feliz. Me merecía ser amada. Me merecía ser vista, escuchada, deseada. Mientras tanto, la amante de Mario, aquella que se había reído de mi dolor, la que me había enviado las fotos con tanta arrogancia, descubría la dura realidad de vivir con él.
Los gritos cuando se enfadaba, el desorden constante, la ausencia de romanticismo en el día a día. Ser amante era fácil. Encuentros esporádicos, siempre con la mejor cara. ¿Pero ser esposa? ¿Vivir la realidad cruda del día a día? Esa era una historia completamente diferente. Iván me abrazó esa noche, y me sentí completa. Finalmente, completamente completa. Había elegido mi propia felicidad, y eso marcaba toda la diferencia del mundo. Meses después, mi vida seguía ligera, dulce, llena de afecto genuino. Bailaba con Iván en la cocina mientras preparábamos la cena juntos. Sonreía naturalmente al despertar, sin tener que forzar nada. Me sentía entera, completa, realizada. Cada mañana era una nueva oportunidad de ser feliz. Cada noche terminaba con la certeza de que había tomado las decisiones correctas. Había encontrado mi paz, mi lugar en el mundo, mi verdadera felicidad. Iván me trataba como siempre había soñado que me trataran. Con cariño, con respeto, con deseo constante. Me hacía sentir especial todos los días, no solo en momentos especiales. Buenos días, mi linda, me decía cada mañana, y yo sabía que realmente me veía linda. ¿Cómo fue tu día? Me preguntaba todas las noches, y yo sabía que de verdad le importaba la respuesta. Un día, estaba regando las plantas en el balcón cuando sonó mi celular. Era una llamada de un número que reconocí de inmediato, mi antigua vecina. ¿Noelia? ¿Supiste la novedad? ¿Qué novedad? Pregunté, aunque ya sospechaba de qué se trataba. La amante de Mario se fue. Lo dejó solo en la casa. No sentí sorpresa. Ni una satisfacción maliciosa. Solo una confirmación de lo que ya sabía que iba a pasar. Ser amante era fácil. Ser esposa era para pocas. ¿Ah, sí? Respondí con naturalidad, como si estuviera comentando sobre el clima. Aguantó unos 3 meses y salió corriendo. Dicen que no soportó sus hábitos, la rutina, la falta de romanticismo en el día a día. Después de colgar, me quedé pensando unos minutos. Sin rabia, sin apuro, sin sed de venganza. Solo con una claridad cristalina sobre lo que quería decir. Tomé mi celular y busqué el número de la examante. Escribí un mensaje final, la última comunicación que tendría con esa mujer. ¿No aguantaste ser esposa? Ser amante es fácil, ahora, ser esposa es para pocas. Lo envié y esperé. En segundos, recibí una notificación, este contacto te ha bloqueado. Me reí. Me reí fuerte, sola en el balcón. No era una risa maliciosa, era una risa de alivio completo. La guerra finalmente había terminado. Y yo la había ganado, no por maldad, sino por haber elegido mi propia felicidad. Ella había intentado humillarme, lastimarme, demostrarme que había robado a mi marido. Pero al final, descubrió que no había robado nada de valor. Solo había heredado los problemas que yo había dejado atrás. Mario seguía siendo el mismo hombre, frío en el día a día, sin romanticismo en la rutina, sin amabilidad en los pequeños gestos. La diferencia era que ahora yo ya no estaba allí para soportarlo. Yo estaba libre. Esa noche, con los pies descalzos sobre el suelo de nuestra sala, yo bailaba. Iván estaba en la cocina preparando un bocadillo, y yo simplemente comencé a bailar. No porque hubiera música sonando, no porque fuera una ocasión especial. Bailaba porque estaba viva, porque estaba libre, porque me sentía completa. Por primera vez en mi vida, bailaba verdaderamente para mí misma. No para impresionar a nadie, no para agradar a alguien, no para compensar tristezas. Bailaba por la pura alegría de estar viva, de ser amada, de haber elegido mi propia felicidad. Iván apareció en la puerta de la cocina, sonrió y vino a bailar conmigo. Pero incluso si no hubiera venido, yo habría seguido bailando. Porque finalmente había aprendido a ser feliz por mí misma, para mí misma. La guerra había terminado. La vida había comenzado de nuevo. Y yo, por fin, estaba exactamente donde siempre debía haber estado, siendo amada, siendo respetada, siendo feliz. Bailando por mí misma, para mí misma, y completamente libre para ser quien siempre fui por dentro.